El surtidor está vacío. El camión no llega. El generador del hospital lleva 18 horas funcionando sin reposición. ¿Cuánto tiempo aguanta una ciudad moderna sin diésel? 24 horas. Los hospitales empiezan a racionar cirugías. 48 horas. Los supermercados pierden la cadena de frío. 72 horas. Las bombas de agua de los edificios se detienen. La ciudad no colapsa por el miedo, colapsa por la mecánica. Documentamos ese mecanismo con datos reales de dos crisis históricas verificables: la escasez de combustible en España en 1973 y los cortes masivos de suministro en Venezuela en 2019. No teorías, hechos documentados con fechas, porcentajes y consecuencias medidas. Y testamos 3 estrategias de preparación doméstica con presupuestos reales: 0 euros, 150 euros y 400 euros. Lo que cada una puede sostener, en qué momento falla y qué comprar primero si decides prepararte hoy. Los datos cambian la forma en que ves tu ciudad. Empezamos. El diésel no es simplemente un combustible más. Es la columna vertebral logística de la civilización urbana moderna. Otros combustibles pueden sustituirse con relativa rapidez. El gas natural tiene redes de tuberías. La gasolina puede almacenarse en depósitos alternativos. La electricidad tiene fuentes variadas. El diésel no tiene sustituto directo para 3 funciones críticas simultáneas: los generadores de emergencia de hospitales, las bombas de presión de agua en edificios de más de 3 plantas y los camiones de distribución alimentaria. Cuando el suministro de diésel se interrumpe, esos 3 sistemas no tienen plan B inmediato. Y cuando esos 3 sistemas fallan al mismo tiempo, la ciudad moderna pierde las funciones básicas que cualquier habitante da por garantizadas. Los datos históricos lo confirman con precisión. España, octubre de 1973. La crisis del petróleo de la OPEP redujo el suministro de combustible en un 40% en menos de 2 semanas. El gobierno español decretó restricciones de circulación los domingos y limitó la calefacción en edificios públicos. Los hospitales operaron con generadores al límite de capacidad durante semanas. La crisis duró 5 meses y transformó de forma permanente la política energética española. Venezuela, 2019. Los cortes del sistema eléctrico nacional, que dependía en parte de generadores diésel para respaldo, dejaron a Caracas y otras ciudades principales sin electricidad durante periodos de 48 a 96 horas en múltiples ocasiones. Los hospitales realizaron operaciones con linternas. Las bombas de agua de los edificios se detuvieron. Los supermercados perdieron entre el 60 y el 80% del stock refrigerado en los primeros 3 días. Esos datos están documentados por la Organización Panamericana de la Salud y corresponsales de medios verificados en el terreno. ¿Podría ocurrir en una ciudad europea moderna? La Comisión Europea publicó en 2022 un informe sobre dependencia energética que señala que el 83% de los países miembros no tienen reservas estratégicas de diésel para más de 90 días de consumo completo. En un escenario de interrupción severa de suministro, el impacto en infraestructuras críticas seguiría exactamente la misma secuencia que documentamos en Venezuela y en la crisis española del 73. Primero hospitales, luego agua, luego cadena alimentaria. No es un escenario de ciencia ficción. Es mecánica de infraestructura. Para entender cómo prepararse, primero hay que entender la secuencia exacta del colapso. No es aleatoria. Tiene un orden mecánico preciso basado en qué sistemas dependen más directamente del diésel y cuánta autonomía tiene cada uno. Lo que documentamos en las 2 crisis históricas sigue siempre la misma cronología. Los hospitales y clínicas arrancan sus generadores en las primeras 6 a 8 horas. Las cirugías no urgentes se cancelan a las 48 horas. A las 72 horas, solo las emergencias vitales siguen operativas y la diálisis queda suspendida en la mayoría de centros. El agua en edificios sigue con presión de red las primeras horas, pero a las 48 horas, el corte afecta a todos los pisos por encima del tercero. A las 72 horas, el 80% de los apartamentos urbanos no tiene agua. Los supermercados tienen cámaras frigoríficas con 18 horas de reserva. A las 48 horas, las carnes y los lácteos están en zona de riesgo bacteriológico. A las 72 horas,
Las pérdidas de stock refrigerado alcanzan entre el 60 y el 80%. Esta secuencia tiene una implicación práctica directa. Las 72 horas son el umbral crítico. Antes de ese punto, la ciudad funciona de forma degradada, pero todavía opera. Después de ese punto, los sistemas básicos colapsan en cascada. Con ese marco claro, diseñamos 3 estrategias de preparación doméstica para evaluar qué puede sostener cada una, cuánto cuesta exactamente y qué diferencia real produce cada euro invertido. Estrategia 0. Sin ninguna preparación. El punto de partida de la mayoría. Sin reservas de agua, sin reservas alimentarias, sin fuente de luz alternativa. Es la línea base. Estrategia 1. Preparación básica con presupuesto de 150 euros. Enfocada en agua para 72 horas, alimentación sin refrigeración para 7 días y luz de emergencia para 48 horas. Estrategia 2. Preparación avanzada con presupuesto de 400 euros. Agua para 3 semanas. Alimentación para 21 días. Luz para 7 días. Comunicación sin red. Los criterios de evaluación fueron 4. ¿Cuántas horas de autonomía real proporciona cada estrategia antes del primer fallo crítico? ¿Qué sistema falla primero? ¿Cuánto cuesta exactamente replicarla en cualquier ciudad? ¿Y qué comprar primero si el presupuesto es limitado? Ejecutamos las 3 durante 72 horas simuladas con consumo real de recursos, sin trampas metodológicas, sin asumir que el agua del grifo va a seguir funcionando. Empezamos con la estrategia 0, el punto de partida de la mayoría. Hora 0. El grifo funciona. La nevera funciona. El teléfono tiene batería al 100%. La situación de partida es idéntica a cualquier apartamento urbano normal. Hora más 6. El teléfono tiene el 42% de batería. Sin cargador alternativo, con el uso normal de información durante una emergencia, llegamos a ese nivel en 6 horas. Sin suministro eléctrico, cada hora de pantalla activa consume entre el 4 y el 6% de batería. El teléfono es el nexo con el mundo exterior, con los servicios de emergencia, con la familia, y es el primer recurso en agotarse cuando no hay preparación. Hora más 12. El agua del grifo sigue disponible, pero ya sabemos por la cronología del colapso que las bombas de presión tienen autonomía limitada sin electricidad. En un edificio de más de 3 plantas, la presión ya empieza a bajar en los pisos superiores. En el experimento, medimos una caída del 15% en la presión de agua a partir de la hora 12 sin suministro eléctrico. Hora más 24. La nevera ha perdido la cadena de frío. La temperatura interior supera los 17 grados. Los productos lácteos y las carnes están en zona de riesgo bacteriológico según los estándares de la FDA y la EFSA. El momento de consumir o desechar es ahora, no mañana. Hora más 48. Sin agua en el grifo desde la hora 32, en un edificio de 6ª planta. Sin luz desde la hora 24. Sin teléfono desde la hora 18. La situación no es dramática en el sentido cinematográfico. Es simplemente incómoda de forma acumulativa, con cada hora de oscuridad, de sed creciente y de incomunicación que se suma a la anterior. Hora más 72. La estrategia 0 ha fallado en todas sus dimensiones en menos de 3 días. Sin agua potable, sin comunicación, sin capacidad de preparar alimentos calientes, sin información sobre el estado de la situación exterior. La persona que no se preparó no está en peligro de vida en este punto, pero ha perdido toda autonomía y toda capacidad de tomar decisiones informadas. El primer fallo crítico de la estrategia 0 ocurrió en la hora 6, no en las 72, en 6 horas. La estrategia 1 arranca con 4 bidones de polietileno de alta densidad de 20 litros cada uno, 80 litros en total, a 7 euros la unidad. Un powerbank de 20.000 mAh y una linterna frontal LED. Arroz, legumbres y conservas para 7 días para 2 personas. Un hornillo de gas portátil con 4 cargas de butano. Una radio AM/FM a pilas. El total exacto, 147 euros con 60 céntimos. Hora más 6. El teléfono está al 100%. El powerbank de 20.000 mAh
puede cargarlo entre 5 y 6 veces completas. Ese recurso, que en la estrategia 0 era el primer punto de fallo, aquí dura 72 horas con uso moderado. Hora más 24. La linterna frontal LED proporciona 4 horas de luz de alta intensidad o hasta 40 horas en modo de ahorro. La radio a pilas lleva recibiendo actualizaciones de emergencia durante las últimas 18 horas. Sabemos que el suministro de diésel se está restableciendo en el oeste de la ciudad. Esa información cambia la toma de decisiones de forma sustancial. Hora más 48. Los 80 litros de agua almacenados representan 4 litros por persona y por día para 2 personas durante 10 días. En el punto de las 48 horas, hemos consumido el 20% de la reserva, sin ningún tipo de estrés hídrico. El hornillo de gas ha permitido preparar alimentos calientes 2 veces al día. La estrategia funciona exactamente como estaba diseñada. Hora más 72. La estrategia básica ha cubierto todos los umbrales críticos de la secuencia de colapso: agua, luz, comunicación, alimentación. Con 147 euros y 60 céntimos. El único punto débil documentado: la comunicación de voz. La radio informa, pero no permite contactar a familiares. Para eso, el teléfono con powerbank es suficiente durante 3 días, pero no más. Esa es la limitación exacta de la estrategia básica. La estrategia 2 amplía la estrategia básica en 3 dimensiones concretas: autonomía hídrica para 3 semanas en lugar de 10 días, comunicación bidireccional sin red y fuente de energía recargable sin depender de pilas o cargas finitas. La diferencia de precio entre la estrategia 1 y la estrategia 2 es 253 euros. Ese dinero adicional compra exactamente 4 cosas: una batería portátil de 300 vatios hora que puede cargarse con un panel solar plegable, un walkie-talkie de largo alcance para comunicación bidireccional sin red, 120 litros adicionales de capacidad hídrica, con 4 bidones más, y 21 días de reserva alimentaria frente a los 7 de la estrategia básica. Lo que la estrategia 2 aporta que la básica no tiene es, principalmente, independencia de tiempo. La estrategia básica está diseñada para cubrir una crisis de 72 horas, que es el umbral estándar de recuperación documentado en las 2 crisis históricas de referencia. La estrategia avanzada está diseñada para cubrir una crisis de 3 semanas, que es el escenario de recuperación tardía documentado en el caso venezolano de 2019. Los datos de Venezuela muestran que el 10% de los cortes de suministro del periodo 2019-2020 duraron más de 10 días. Para ese 10% de escenarios, la estrategia básica falla en el día 7. La estrategia avanzada los cubre todos. ¿Cuál es la correcta? Depende de una sola variable: el riesgo de tu zona geográfica. En Europa Occidental, la probabilidad estadística de un corte de más de 72 horas es históricamente inferior al 2%. La estrategia básica cubre el 98% de los escenarios reales documentados en el contexto europeo. En Latinoamérica, esa probabilidad es significativamente mayor según los datos históricos, y la estrategia avanzada responde a ese riesgo con más precisión. Los datos del experimento permiten una comparación directa que la mayoría no espera ver. Sin ninguna preparación. Primer fallo crítico en la hora 6. Colapso completo de autonomía en 72 horas. Costo 0 euros. Veredicto: falla antes del umbral crítico. Estrategia básica con 150 euros. Cubre todos los sistemas críticos durante 72 horas. Agua para 10 días, luz para 48 horas, comunicación durante 3 días, alimentación para 7. Cubre el 98% de los escenarios europeos documentados. Estrategia avanzada con 400 euros. Cubre 3 semanas completas de autonomía en agua, alimentación, energía y comunicación bidireccional. Diseñada para el 10% de crisis que duran más de 10 días, documentado principalmente en contextos latinoamericanos. El hallazgo más importante del experimento no está en la diferencia entre la estrategia básica y la avanzada. Está en la diferencia entre la estrategia 0 y la estrategia básica. La distancia entre no tener ninguna preparación y tener la preparación básica es, en términos de autonomía real,
72 horas completas de independencia funcional. Agua, luz, comunicación, alimentación. Esos 4 sistemas cubiertos por 147 euros. La distancia entre la estrategia básica y la avanzada es ampliación de esa misma autonomía de 3 días a 3 semanas, con 2 semanas y media adicionales de cobertura para el precio de 253 euros más. Dicho de otra forma, el primer euro invertido en preparación tiene un retorno de autonomía exponencialmente mayor que el último euro. El efecto marginal decreciente de la inversión significa que el primer paso, pasar de cero a básico, es con diferencia el más valioso. ¿Qué comprar primero si tienes 50 euros disponibles hoy? La secuencia de prioridad basada en los datos del experimento empieza por el agua. 4 bidones de polietileno de alta densidad, grado alimentario de 20 litros, 28 euros en total. Esa es la prioridad 1 sin ninguna discusión posible. El agua es el único recurso que no puede sustituirse por ningún otro en una emergencia. Sin agua, todo lo demás es secundario. Prioridad 2. La luz y la comunicación. Una linterna frontal LED recargable y un powerbank de 20.000 miliamperios, 35 euros. Con esos 2 ítems, el teléfono no se queda sin batería en 6 horas y el apartamento no queda en oscuridad total. Prioridad 3. La alimentación. Arroz, legumbres y conservas para 7 días para 2 personas, 40 euros. Sin refrigeración, sin preparación especial, sin caducidad en menos de 2 años. Con solo esos 3 bloques, 103 euros en total, cubrimos el 80% del valor de la preparación básica con el 68% del costo. El orden de compra importa más que el presupuesto total. El error más común que documentamos fue el orden inverso de compra. La mayoría de las personas que compran kits de emergencia comerciales invierten primero en equipos complejos como generadores o purificadores de agua, cuando la prioridad 1 debería ser siempre la reserva hídrica básica y la fuente de luz y comunicación. El kit de 150 euros supera al kit de emergencia comercial de 200 euros que analizamos anteriormente porque está ordenado por prioridad real de fallo, no por marketing. El error más peligroso documentado en preparación para crisis energéticas no es no prepararse. Es almacenar combustible de forma incorrecta. La gasolina convencional almacenada en recipientes no homologados en interiores de viviendas representa un riesgo de incendio y explosión documentado. Los cuerpos de bomberos de España registraron 22 incidentes domésticos relacionados con almacenamiento incorrecto de combustibles en el periodo 2020-2023. La solución no es almacenar gasolina en casa. Es exactamente lo que documentamos en la estrategia básica. Cubrir las necesidades sin depender del combustible líquido almacenado. Si la preparación incluye un generador portátil, el combustible debe almacenarse en recipientes homologados, exclusivamente en espacios exteriores ventilados, nunca en interiores de viviendas y con una rotación máxima de 3 meses. El segundo error crítico: confiar en la bañera como reserva de agua. Lo documentamos con datos bacteriológicos en el experimento anterior. La bañera contamina el agua con coliformes fecales en menos de 72 horas. Para uso no potable es válida. Para consumo humano, los datos la eliminan por completo. La reserva hídrica correcta para consumo son siempre los bidones de polietileno de alta densidad grado alimentario con tapa hermética. El tercer error es conceptual y es el más frecuente: prepararse para la crisis equivocada. Invertir 400 euros en preparación avanzada tiene sentido en contextos con historial de crisis prolongadas. En el contexto europeo estándar, donde la probabilidad histórica de una crisis de más de 72 horas es inferior al 2%, el retorno de autonomía por euro invertido es máximo en la estrategia básica de 150 euros. La preparación eficiente se dimensiona según el riesgo documentado, no según el escenario más extremo imaginable. Las limitaciones específicas de este experimento. Simulamos las condiciones de un apartamento urbano con 2 personas adultas en clima mediterráneo. Las necesidades hídricas aumentan significativamente en climas cálidos, lo que reduce la autonomía de la estrategia básica. No evaluamos la estrategia avanzada en modo de carga solar real.
La batería fue cargada con electricidad convencional para garantizar condiciones controladas. Y no evaluamos necesidades médicas especiales como refrigeración de medicamentos, que representan una categoría de preparación específica fuera del alcance de este test. 72 horas. Ese es el número que define la diferencia entre una ciudad funcional y una ciudad paralizada en un escenario de interrupción de suministro de diésel. Los datos históricos lo confirman. España 1973 y Venezuela 2019 siguieron exactamente la misma secuencia. Hospitales en el día 1, agua en el día 2, cadena alimentaria en el día 3. No es teoría. Es el registro documentado de lo que ocurre cuando el combustible que mueve la infraestructura invisible de las ciudades deja de llegar. El veredicto práctico tiene 3 niveles. Si no tienes ninguna preparación hoy, empieza por el agua. 4 bidones de polietileno, grado alimentario de 20 litros, 28 euros. Un powerbank de 20.000 mAh, 15 euros. Esos 2 ítems, 43 euros en total, cubren los 2 primeros puntos de fallo crítico en las primeras 24 horas. Es la diferencia entre funcionar y no funcionar. Si tienes 150 euros disponibles, la estrategia básica completa. Agua para 10 días, luz para 48 horas, comunicación durante 72, alimentación para 7 días. Cubre el 98% de los escenarios de crisis documentados en el contexto europeo. No necesitas más para la gran mayoría de situaciones estadísticamente probables. Si tu contexto geográfico incluye historial de crisis prolongadas, o si tienes dependientes con necesidades especiales, la estrategia avanzada de 400 euros cubre 3 semanas completas de autonomía. El costo por día de autonomía adicional es de 10 euros. Tú decides si ese seguro vale lo que cuesta según tu situación específica. Lo que no funciona en ningún escenario es la estrategia cero. No por catastrofismo, por mecánica. El primer fallo crítico de la estrategia cero ocurre en 6 horas, no en 72. Y ese primer fallo, la comunicación, es exactamente el que más afecta a la capacidad de tomar buenas decisiones cuando el suministro falla. El próximo test tiene un punto de partida concreto: las baterías portátiles de 300 vatios hora que aparecen en la estrategia avanzada. Probamos 5 modelos con precios entre 120 y 450 euros. Medimos autonomía real, velocidad de carga solar, degradación de ciclos y diferencia entre las especificaciones del fabricante y el rendimiento en condiciones de uso normal. Los resultados tienen más de una sorpresa. ¿En qué estrategia estás tú ahora mismo? ¿Cero, básica o avanzada? Déjalo en los comentarios. Esa información nos ayuda a diseñar los próximos tests con los escenarios más relevantes para quien nos ve. Probamos el límite, sin excusas, sin fantasías.